Qué gusto saludarles desde la Universidad Intercontinental. El día de hoy hemos preparado un foro de opinión sobre la situación económica en México, nuestro país. Un saludo muy afectuoso a las personas que nos ven desde otras latitudes, fuera de la Ciudad de México, fuera de nuestro país, saludando muy afectuosamente a nuestros egresados, padres de familia, profesores, alumnos. Quiero presentarle a nuestra mesa de panelistas. Se encuentran en este día el maestro Armando Martínez. Bienvenido, maestro. Gracias por la A, invitación. maestro, qué gusto. A mi derecha también el maestro Jorge Amaya, director de Administración Estratégica y de la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Muchas gracias por la invitación. A mi izquierda, el maestro Lavalle, profesor de tiempo completo, investigador, docente. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, mucho gusto. Y el director de la División de Negocios, el doctor Sergio Sánchez, quien también funge como anfitrión de este panel. Sergio, muchas bienvenido. gracias, es un honor. Es un gusto. Pues vamos a iniciar con este diálogo, con este planteamiento, en lo que ya tenemos denominado como un cambio de época desde distintos criterios y puntos de vista. Pareciera ser que la propuesta de la globalización económica ha venido a afectar lo que teníamos planteado en nuestro país desde el año 2000 con lo que considerábamos la alternancia económica y las perspectivas optimistas que podrían venir para este país. Tuvimos por ahí la borrachera de los ingresos petroleros, tuvimos una serie de cambios fiscales, un gran ímpetu por el espíritu emprendedor, pero hoy estamos a la mitad de este año, 2017, prácticamente año y medio de iniciar un nuevo periodo presidencial, y pues bueno, hay posturas muy tácitas sobre que estamos muy bien, vamos a terminar el sexenio muy bien, la situación para las empresas, empleados, va todo muy bien, y hay quien con ojos más críticos está viendo la situación del país con algunos focos rojos. Ustedes, ¿qué ven? ¿Qué opinión tienen? Por favor, siéntanse en la libertad de participar. ¿Quién gusta iniciar? Maestro Lavalle. Bueno, yo creo que los indicadores macroeconómicos son muy significativos de lo que podemos esperar en la economía y el bienestar de las personas, ¿no? Crecer a tasas como están pronosticadas entre el 1.60% y el 2.20% anual, pues no nos deja en lo absoluto nada satisfecho. Creo que hemos dejado de hacer ya desde hace mucho tiempo lo que tendríamos que haber cambiado, que son las estructuras productivas para que este país dé un vuelco completamente y aspire a tasas de crecimiento, cuando menos, y recomendadas por los organismos internacionales, del 6%. Bueno, a mí en este sentido me preocupa mucho el aspecto del mercado interno. Se habla de que está desacelerado, de acuerdo con estadísticas de la ANTAD, hay un menor consumo y eso sí puede ser un problema para el país, ¿no? Contrastante con esto, la política fiscal ha funcionado bien, es decir, hay un mayor incremento en el número de contribuyentes, en la base de contribuyentes de acuerdo con estadísticas del SAT, y eso ha propiciado de alguna manera un menor déficit presupuestal para este año, ¿no? Aunado a las políticas de una reducción del gasto público, entonces de alguna manera se da una buena perspectiva para finalizar el año. Maestro. Bueno, yo quisiera tocar el punto de esta política económica que trae a cabo el presidente del Banco de México. Entonces aquí tenemos dos puntos muy importantes, ¿no? Al momento de subir las tasas de interés se ocasionan dos cosas: que la gente lleve el dinero al banco y lo ahorre y deje de consumir. Ese sería uno de los objetivos para poder contrarrestar la inflación. Pero por la otra parte, el escenario es que si yo subo las tasas de interés, encarezco el crédito, ¿no? Entonces el crédito para el auto, el crédito hipotecario, el crédito personal, el crédito nómina,
pero principalmente el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan financiarse. Entonces ahí tenemos otro punto muy fuerte que deberíamos de atacar, precisamente para lo que comenta el doctor Lavalle, ¿no? El financiamiento a las pequeñas y medianas empresas es importantísimo, sí, pero ahora ya está volviéndose más caro, ¿no? Entonces creo que por ahí habría que tomar en cuenta si lo que está haciendo el actual presidente del Banco de México es correcto o está siguiendo la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Que la política también es restrictiva de subir las tasas de interés. Entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos sube las tasas de interés y Banco de México también lo hace paralelo para que esos capitales pues no se vayan buscando mejores intereses en los mercados internacionales, específicamente el de Estados Unidos. Entonces sí, en lo personal me preocupa esta parte, ¿no? Para los que dicen que tienen dinero, pues qué padre, ¿no? Porque lo llevo al banco y voy a tener muy buenos intereses. Las tendencias es que las tasas de interés podrían llegar todavía a lo mejor a un 7.5%, ¿no? En este año. Entonces, por una parte, se busca, subiendo las tasas de interés, disminuir la inflación, pero hay que ver qué es lo que está atrás del otro lado. Entonces, yo creo que el gobierno debería de ver un poquito más por esta parte del financiamiento, ¿sí? Yo creo que lo mejor es financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, más barato, más accesible, para generar empleos, y entonces pues de ahí a lo que sabemos, ¿no? La variable macroeconómica, Producto Interno Bruto, producción, y todo se encadena, y podríamos a lo mejor este aspecto que comenta el doctor, ¿no? No un 5, un 6%, pero un poquito, a lo mejor subir del 2.5, ¿no? Ese sería un punto de vista. Sí, se trataría de estimular. Doctor Sánchez. Pues, interesante la propuesta, y sí, para llegar a un 6% en los indicadores macroeconómicos, sí tendríamos que activar la economía interna, el mercado interno, y a través de las pymes, más o menos 5.300.000 unidades de producción económica en México, pues hacen un buen ejercicio y dinamismo en la economía nacional, pero yo creo que necesitaríamos 10 millones de unidades económicas, es decir, mucho más pymes, y pymes que se conviertan en medianas y que además no tengan una mortandad de 2 años para reactivar nuestra economía. Y ahí yo sí quisiera centrarme en lo que nosotros, por ejemplo, como universidad, tendríamos que estar fomentando, más el emprendimiento, más emprendedores, pero no emprendimientos y emprendedores como en sexenios pasados de changarros, de empresas que van a los tarde o temprano, microchangarros, decía van Vicente a morir, Fox. exacto. Eso nos va a condenar a tener una economía pues más ligada a la informalidad y a lo subterráneo, que a una economía ligada a un desarrollo económico, macroeconómico, y que pueda ser competitivo. Y me parece que la base está en el desarrollo del talento humano. Creo que también habría que poner ese punto a consideración para dinamizar nuestra economía interna. Yo no tengo duda que este país tiene gente muy emprendedora, gente con mucho ánimo, que desafía su realidad, quizá un poco por carácter, por convicciones, también por necesidad, porque hay que sobrevivir. Y la pregunta sería un poco ir más al fondo de las cosas. Necesitamos más emprendedores. La estructura fiscal, financiera, económica que está promoviendo en este momento el gobierno federal está creando las condiciones para que estos emprendedores no fracasen al año, a los 2 años, a los 3 años. ¿O qué podríamos decirle a los emprendedores para que no desistan en el camino y pues bueno, tengan más certidumbre sobre el proyecto económico? Porque a final de cuentas necesitamos generar condiciones de vida digna para las personas, y claro, la empresa es una maravillosa oportunidad de crear estas condiciones. ¿Quién gusta opinar al respecto? Sí, yo creo que las medidas de política económica implantadas por el gobierno con los programas del INADEM, de pymes, el fomento a las pymes, es una buena alternativa para resolver problemas familiares, ¿no? Creo que por ahí va bien el camino.
hay que apoyar a las familias. Esto daría la posibilidad de pensar que se incremente o se fortalezca el consumo. El consumo, a su vez, impulsa la demanda agregada, que es el principal elemento que puede hacer que el país crezca, incrementando la demanda agregada. Pero no basta con eso. Yo creo que este país necesita un cambio muy importante desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Que dé un vuelco por ahí por el desarrollo tecnológico y que apueste a la alta tecnología, la tecnología de punta. Plantearse grandes sueños para resolver grandes problemas. Y a partir de establecer metas concretas desde el punto de vista tecnológico, entonces mirar hacia atrás desde el punto de vista educativo. Ya Corea puso el ejemplo, ¿no? de un cambio rotundo en su modelo económico a partir del desarrollo mismo y a partir de 3 fases de desarrollo lograron salir adelante. Creo que eso es algo que tendríamos que nosotros ir pensando ya de una vez por todas. Creo que nuestro atraso es terriblemente grande. Como En para temas tecnológicos. Desde el punto de vista tecnológico y educativo, porque eso nos lleva inmediatamente a resolver el problema de educación. Tenemos que generar los cuadros científicos y tecnológicos que permitan precisamente potenciar la tecnología de nuestro país. ¿La estructura fiscal responde realmente a estimular el crecimiento de las empresas en México? Bueno, dentro de los puntos que incluye la política fiscal actualmente, hay uno que de alguna manera tiene que ver con todo esto que señalan con respecto a los pequeños negocios. A mí lo que me preocupa es la parte de la formalidad y la informalidad. Está creciendo, sigue creciendo la informalidad en un porcentaje bastante considerable. Preocupa porque también afecta a la parte del empleo. De acuerdo con estadísticas, 6 de cada 8 empleados, de cada 10 empleados, que está en esta informalidad no tiene prestaciones sociales, no percibe un salario que está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciba pues, las demás prestaciones laborales, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Y tiene que ver precisamente con la parte de la política fiscal. Uno de los puntos importantes para la política actualmente en materia fiscal es la simplificación de impuestos. Y eso, de alguna manera, ha pegado en la cuestión tecnológica que señalaba el maestro Lavalle. ¿Por qué? Porque actualmente el pago de impuestos, si bien se ha simplificado, ha sido muy complicado que cumplan con todas sus obligaciones fiscales porque pues actualmente es todo por medios electrónicos y en ese sentido, si no existe toda la infraestructura para esos pequeños negocios, pues prefieren irse a la informalidad. Es decir, de alguna manera es el contraste de que sí, podríamos tener un mayor crecimiento en materia de ingresos públicos, mayor recaudación, pero por otro lado estamos viendo que no se está llevando a cabo correctamente y que está creciendo todavía la informalidad. Y quisiéramos empresas exitosas para que también el gobierno tuviera mejor recaudación y nosotros tuviéramos mejores servicios. Así es. Sí. Maestro, Muy ¿usted bien. qué opina al respecto? Este punto que toca el maestro Lavalle me parece interesante, esta cuestión de la tecnología. Efectivamente, creo que estos emprendedores que tenemos tienen que ir trabajando, actualizándose. Hoy la parte de las redes sociales se ha vuelto un dinamismo impresionante y algo muy interesante que trae ProMéxico, que me gusta mucho. Él trae una propuesta de que le llama las pymes transnacionales. Entonces, lo que está buscando es que los emprendedores hoy, a través del comercio electrónico, empiecen a crecer. Primer punto, cuando tú quieres abrir una pequeña y mediana empresa, pues tienes obviamente que tener un espacio, un local, le tienes que pagar un empleado, tienes que pagar luz, todos tus costos fijos, todo eso que tienes. Entonces eso te incrementa, ¿no? Y de alguna manera siempre el problema es el financiamiento. Hoy pues los millennials todo lo hacen en una computadora y yo hoy voy a repetir el comercio transfronterizo, el comercio voy a repetir a nivel mundial. Tenemos Amazon, es el rey del comercio electrónico. Y Amazon no tiene nada, lo único que hace es que tú montas tus productos en su plataforma y ya los vendes. Alibaba tiene todo el mercado de Asia, ¿no? Así viene eBay y todas estas grandes marketplaces, que son estos mercados en las plataformas. Hoy tienes la oportunidad que como pequeño empresario
tú te puedas montar a la plataforma de Amazon. Y si tienes problema porque tienes que ir a dejarle los productos, también ahora él te los puede almacenar. Entonces, en el momento en que se hace la compra, Amazon toma de tu almacén, del almacén el producto y lo entrega. Entonces, entre más pronto entregues ese producto, más rápido circula el dinero. Entonces, todas estas innovaciones principalmente están siendo exitosas y así lo están llevando la mayoría de los países. Hoy el comercio electrónico viene cambiando. Brasil es el primero en América, después Estados Unidos, China, y pues se va a meter a todos esos países. Y creo que por aquí está la salida. Para que esta parte que comentan del comercio informal y todo esto, pues hoy lo puedes hacer a través del comercio electrónico. Y muchísimas pequeñas y medianas empresas han encontrado una salida en esto. Las universidades debiéramos apuntalar a la formación de estos emprendedores Claro tecnológicos. Que sí, así es, porque esto es lo que está marcando. Hoy voy a repetir en redes sociales, en un Face, tú puedes empezar a comercializar. Y voy a repetir, hoy tienes la oportunidad que en estas plataformas tú puedes subir tus productos. Ahora, un gran problema en los mercados internacionales es la forma de pago, ¿no? Yo como sé quién eres. Y hoy la nueva forma de hacerlo es a través de PayPal, los pagos electrónicos. Y PayPal es reconocido a nivel mundial. Entonces, las tendencias dicen que si tú estás en una página, ¿sí? Y estás viendo, ok, todo perfecto, y cuando llegas y dices, me tienes que depositar a mi cuenta, pero te tengo que dar mi número de tarjeta, sí, espérame tantito. Entonces, cuando tú pones en tu carrito o en tu plataforma pago PayPal, es éxito la venta, porque PayPal es reconocido, Claro. tiene la seguridad. PayPal, la forma de trabajar es que si yo compro el producto, me lo envían, pero no me gustó, me llega mal, PayPal no le paga al proveedor hasta que el consumidor haya adquirido el producto y esté satisfecho. En ese momento PayPal dice, ya se vendió tu producto, le gustó y te pago. Entonces PayPal protege al consumidor antes que al proveedor. Entonces eso le da una seguridad a ese comprador. Hoy tenemos el aspecto de la logística inversa. Ya las empresas tienen incluido esto. Ok, no me gustó. ¿Cómo le hago? ¿Qué lo voy a ir a llevar a la paquetería para que me lo regrese? ¿Y luego cómo regresas el dinero? No, hoy si tú ves, lo revisas, no me gustó, hablas y el siguiente día lo recogen sin cargo alguno. Entonces todo esto hay que estar participando, pero esto es a través de la capacitación. Y ProMéxico se está muy enfocándose mucho a ello. por orden del gobierno, precisamente con este problema que traíamos del Telecán. Entonces está con sus cursos, me parecen muy buenos, creo que está haciendo algo muy interesante. Y ahí acuden muchos universitarios, ¿no? Precisamente para ver esta parte de la globalización, cómo se están haciendo los nuevos negocios internacionales. Y esta es, creo que, la tendencia, el comercio electrónico. Muy bien. El doctor Sergio Sánchez, aparte de ser nuestro director divisional aquí en la Universidad Intercontinental del área de los negocios, está como presidente de director regional de la ANFECA, que agrupa a las escuelas, facultades de toda el área de negocios, solamente que aquí estamos en una zona de la Ciudad de México. Vamos a preguntarle al doctor Sergio Sánchez estos temas del emprendimiento, estos temas de la tecnología, de las plataformas. Desde tu perspectiva, doctor, ¿qué se está haciendo en la educación superior entonces para dar respuesta a esta nueva realidad, a este nuevo entorno? ¿Qué estamos haciendo también en la UIC? Porque seguramente nos están escuchando algunos que quisieran estudiar negocios y pues bueno, sería muy interesante escuchar una orientación del doctor Sergio Sánchez. Claro, en la ANFECA, que asocia a las escuelas o facultades de negocios, al menos en la zona 7 en donde estamos colaborando en la dirección, sí nos hemos dado cuenta que hay universidades tradicionales que por su naturaleza han surgido para el desarrollo y fortalecimiento de los emprendedores. Las conocemos todos, y las demás hemos tratado de sumarnos a esta lógica justo por las necesidades económicas que atraviesa el país de activar nuestra economía, y los planes de estudio se han ido modificando, ya sea con materias específicas o con actividades de desarrollo de proyectos de emprendedores, y básicamente yo podría decir que no hay ninguna que no participe en ferias de emprendedores, en Expo Emprendedores, en invitar a empresarios o instancias que pueden financiar proyectos, y todos en general nos hemos sumado a esta lógica del desarrollo de proyectos, porque además generacionalmente es la tendencia, y en la educación, al menos en las escuelas de negocios, así hemos estado respondiendo.
En concreto, en la Universidad Intercontinental, pues también somos conscientes del desarrollo del emprendedor, de la cultura de emprendimiento y del desarrollo de un emprendimiento que trate de pasar una barrera cultural y educativa que mencionaba el profesor Lavalle para la subsistencia de empresas que se consoliden más allá de la segunda, tercera o cuarta generación. Un problema en México es que regularmente las empresas surgen de modo familiar y en el modo familiar difícilmente subsisten a la tercera generación. El gran líder emprendedor estructura con mucho sacrificio y esfuerzo una empresa, la logra fortalecer, llegan las generaciones siguientes de los hijos con las familias más extendidas y en vez de invertir y en consolidar esta empresa, pues la diversifican y empiezan a gastar en otras situaciones con una visión muy corta, que eso me parece también es una cuestión cultural, y no con una planeación estratégica, no con una planeación de crecimiento y de consolidación. Y ya la tercera generación pues empieza a ver qué puede obtener de esa gran empresa que surgió con mucha expectativa y mucha esperanza de crecer, y entonces se vienen abajo. Lo que viene entonces es las transnacionales que van suplantando las empresas familiares. Por tanto, ahí tenemos un nicho de oportunidad cultural y educativo en fomentar un emprendedor con una visión estratégica, con una visión más allá de la localidad y que consolide todo su emprendimiento en potencializar no solo el beneficio familiar, que a veces pues, es por necesidad, sino con un aporte y desarrollo económico. ¿Qué implica? Pues el fortalecimiento de capacidades, competencias, habilidades, el uso de tecnologías, por supuesto, el cambio de una cultura más temeraria, más arriesgada, que es también muy generacional, y aquí nuestros estudiantes incluso nos retroalimentan en las bases técnicas para el emprendimiento, pues ellos las potencializan también con esta temeridad, con esta salida hacia lo tecnológico. Prácticamente ellos tienen la visión tecnológica más desarrollada que nosotros. Entonces, hacer match con estas cuestiones, tecnología, innovación, emprendimiento, desarrollo económico, y yo incluiría una parte todavía en ese desarrollo emprendedor, la parte de responsabilidad social y ética. También es una cuestión que afecta a nuestra economía y por supuesto al bienestar de las familias, pues que en la economía se ha trascendido la corrupción, la impunidad, el lucro a toda costa, en la informalidad, sin la formalidad de los mecanismos fiscales, etcétera. Y entonces todo eso va minando a la economía. Entonces, un emprendimiento más integral, más humano, con mucha responsabilidad social, muy tecnificado y con una visión estratégica y a largo plazo, creo que podría amalgamar bien para el desarrollo de nuestras empresas familiares. Bien, vamos a la tercera y última parte, y con esto iremos cerrando. Hemos hablado de un contexto económico incierto, poco controlable, en donde pues ya no son los tiempos en que se nos dijo que había que administrar la riqueza. Hemos escuchado un planteamiento que ante esta incertidumbre económica, el emprendimiento, la tecnología, la ética son partes fundamentales para que las familias puedan subsistir, tener su patrimonio y tener éxito como empresas. Finalmente vamos a cerrar con una tercera parte, ya en un tema de traducción cultural. Quisiera yo sus opiniones al respecto de qué significa para el común de los mortales, quienes nos están viendo, no todos son del área de negocios. ¿Qué significa hoy que el dólar haya bajado, que el petróleo pues esté inestable, bajó en los últimos días, que las reservas internacionales estén bajando, que la inflación esté subiendo, que las tasas de interés estén subiendo, los créditos se estén encareciendo? ¿Qué significa para el común de los mortales? ¿Qué podemos decirle al profesionista? ¿Qué le podemos decir al empresario, micro, pequeño, mediano? ¿Qué le podemos decir a los colegas? ¿Qué podemos decirle a las personas interesadas en los negocios? ¿Qué significa que, por ejemplo, ayer MIT nos haya dicho que no va a cambiar el
el código fiscal, a pesar de que en Estados Unidos va a haber estímulos fiscales y aquí nos van a seguir cobrando los impuestos como siempre. ¿Qué significa? Y con esto vamos cerrando este panel, así es que por favor queda abierta su participación. ¿Quién quiere iniciar? Maestro Lavalle. Bueno, yo creo que la pregunta nos lleva a la reflexión de la incertidumbre, ¿no? En este momento, algunas variables macroeconómicas pueden estar mejorando, ¿no?, para el país, otras van empeorando, y la verdad no tenemos certidumbre de lo que pueda pasar el día de mañana. Yo creo que aquí es bien importante que partamos de un muy buen diagnóstico de lo que está pasando en México, qué es lo que le hace falta a México y cuál es la estrategia de largo plazo para poder salir adelante. Mientras que no nos planteemos una estrategia de largo plazo, que repito, implica, y yo lo veo de esta forma, primero, una redistribución del ingreso. Sin redistribución del ingreso, prácticamente se puede pensar que es imposible que este país pueda crecer, porque si lo que genera el Producto Interno Bruto es parte de la demanda agregada, que es el consumo interno, y no lo estamos generando, cada vez está más deteriorado, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para poder crecer? Y el otro aspecto es que veamos, repito, estrategias de largo plazo desde el punto de vista de desarrollo tecnológico para que podamos ser competitivos a nivel internacional, que tengamos ventajas realmente en el comercio internacional, con el intercambio. Mientras que ahora ya no exportamos solamente materias primas, exportamos bienes de consumo, bienes transformados de la industria, pero no es suficiente porque no es de mexicanos. No quiere decir que esto se lo quitemos a nadie, simplemente que generemos nuestra propia tecnología y nuestros propios productos. Creo que eso es lo que nos va a permitir dar un cambio en el futuro. Gracias, maestro Lavalle. Muy bien. Bueno, yo voy a cerrar, por favor, con un comentario en el sentido muy de acuerdo con el maestro Lavalle. Si bien podemos ver algunos indicadores que están bastante bien dentro de la economía, podemos observar algunos otros que son muy importantes y que también están bajando, como la tasa de desempleo, que está incrementando, la tasa de recaudación, lo comenté hace un momento, está incrementando, pero algunos otros indicadores pues están bajando, como la tasa de consumo interno, ¿no? Esto, de alguna manera, a donde nos lleva es a un escenario de incertidumbre para este año y para el año siguiente, que vienen elecciones. Y si a esto le sumamos algo que también no hemos considerado y que tenemos que ponerlo en la mesa, que es una prueba de fuego para la economía mexicana, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y que, bueno, no sabemos cuál va a ser la postura del gobierno mexicano y del gobierno norteamericano ante todo lo que se ha suscitado en los últimos meses, ¿no? Entonces, sí es un escenario de mucha incertidumbre económica, y yo, aunado a esto, también diría que de mucha volatilidad. Es decir, también puede haber y suscitarse, como ya se ha dado, una salida de capitales del país. Se habla de qué sucedería si el próximo año en las elecciones ganara López Obrador, cuál sería el escenario económico. Y bueno, en ese sentido, él de alguna manera ha dicho que no va a haber un incremento de impuestos, pero de alguna manera el escenario puede ser muy grave en el sentido de una salida de capitales. Muy bien. Ok, bueno, yo voy a tomar el tema que comentabas, maestro, de este punto de las reservas internacionales, ¿no? Adelante. Ok, aquí hay un punto muy importante. México tiene aproximadamente 174,000 millones de reservas internacionales. El Fondo Monetario Internacional le ha dispuesto una línea de crédito, se la subió, estaba en 75, ya se la dispuso por 84,000 millones. Entonces, realmente traemos cerca de 254,000 millones de dólares para defender al tipo de cambio.
Entonces, otro punto importante es que Wilbur Ross prácticamente se siente que hay un poquito más de entendimiento ya acerca del Telecan. Creo que hoy la noticia de Joseph Stiglitz claramente lo dijo, uno de los grandes economistas premio Nobel. Dijeron que realmente lo dijo, ¿no? Sería una tontería, ¿no? Que el Telecan se deshiciera o tuviera este tipo de perspectivas que trae, ¿no? Entonces, otro aspecto importante, pues comercialmente México es fuerte, entonces por ahí le fluye una gran cantidad de divisas. Las remesas, pues independientemente de Donald Trump, pues siguen llegando. El turismo, seguimos siendo un país turístico no tan fuerte, pero ahí estamos. Y la inversión extranjera, pues ahí está. Entonces yo creo que por el tipo de cambio lo hemos visto, ¿no? De 22 pesos que estaba en enero, prácticamente vino retrocediendo y lo traemos prácticamente en 17.50. El problema es para los que tenemos algunos dólares, ¿no? Que si no los cambiamos, pues ya. Entonces, creo que el tipo de cambio por ahí yo lo veo un poquito sólido. Otro aspecto que le funcionó al Banco de México fueron las coberturas cambiarias. A partir de las coberturas cambiarias, pues ya la gente no se preocupaba. Los grandes compradores de materias primas en los mercados internacionales, los famosos commodities, pues ahora ya tienen un tipo de cambio asegurado. Entonces ya no están preocupados. Entonces creo que estos aspectos han sido muy importantes y el tipo de cambio desde este punto pues yo lo veo un poquito más estable, ¿no? Soportándolo con todo esto, ¿no? Vuelvo a repetir, remesas, comercio, inversión extranjera y turismo, reservas internacionales por los números que acabo de dar, 254,000 millones, coberturas cambiarias. Entonces creo que por ahí mi opinión es que creo que Carstens, el presidente del Banco de México, realmente ha hecho muy bien el trabajo en esa parte, ¿no? Y ya se va. Y ya, eso es lo triste. Entonces esperemos que en esa transición no se desequilibre. Pero él lo acaba de decir, ¿no? Bueno, creo que sabíamos que se iba en mayo y el presidente le dijo, oye, sabes que pues ya te diste cuenta que la situación está un poquito, los precios de la gasolina ya me causaron inflación, tú eres el experto, quédate un poquito más, y creo que se va hasta octubre, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero sí. él dice Pospuso la que salida. su antecesor, pues la verdad es gente que ha estado muy apegado a él. Entonces que posiblemente la transición sea, que se espere algo bueno, que realmente se va, pero que deja prácticamente abajo de México en muy buenas manos, el cual esperemos que no nos cause problemas, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí el tipo de cambio, pues, lo estamos viendo, es una variable macroeconómica muy importante, pero que al final de cuentas viene estabilizándose. Había quien pensaba que íbamos a llegar a los 25 pesos. Muchos analistas lo tomaron así, pero casi siempre hay que buscar, ¿no? ¿Cuáles fundamentos son, ¿no? Los que tú tienes para que siempre te decían a 25, pero nunca había los fundamentos. Hoy claramente nos dimos cuenta que Donald Trump mueve la economía a través de los tweets. Entonces cada vez que mandaba uno, el tipo de cambio se movía. Hoy lo sigue mandando y el tipo de cambio no lo toma en cuenta. No se mueve. Entonces ya nos dimos cuenta que era más psicológico, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver las Estábamos cosas. muy asustados. Asustados, exactamente, ya pasó el susto, ¿no? Entonces yo creo que, y lo estamos demostrando con el tipo de cambio, ¿no? De 22 a 17, pues estás hablando de 5 pesos, ¿no? Y de enero a, prácticamente estamos hablando que en 5 meses logramos esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, adelante. Yo nada más quisiera matizar dos cosas, ¿no? Sí. Ni las remesas ni la inversión extranjera creo que son medidas de política económica y que este país no puede atenerse a estos dos fenómenos. Creo que necesitamos, el tamaño de las remesas es el tamaño de nuestro problema interno, ¿no? Son los campesinos que han emigrado o han tenido necesidad de hacerlo. Y la inversión extranjera es el no hacer nuestra propia inversión, ¿sí? Para competir en mercados internacionales. Yo creo que sí, nos salvan y mucho, pero está demostrado históricamente que la inversión extranjera no hace que se incremente el Producto Interno Bruto. Como nunca ha habido inversión extranjera en este momento y estamos creciendo al 1.8% raquíticamente, ¿no? Entonces creo que sí habría que ahí tener cuidado con algunos elementos que no son estrategia, ¿no? Que nos ha tocado vivirlos porque así ha sido nuestra historia, ¿no? Y que pueden ser vulnerables a un cambio político, a algún cambio de situación interna. Entonces eso, a lo que estamos anclados en la economía global, pues nos puede perjudicar. Dentro de esta cierta certidumbre que planteaba Armando, yo creo que el trabajo en la economía interna, pues es el que yo lo quiero ver más como una oportunidad. Hay mucho por hacer,
hay las oportunidades de negocio de lo que queramos, más en este nivel de comercio electrónico, y creo que por ahí es donde tendríamos que enfocarnos, al desarrollo de una economía interna, del mercado interno, fortaleciendo y estructurando empresas que se dediquen a la economía interna. Sí, los grandes indicadores macroeconómicos pueden estar estables y ojalá así se mantengan. Nuestra generación venía de esos ciclos de grandes crisis y con mucho esfuerzo volver a subsistir. Hoy parece que estamos en una estabilidad, pero baja. 1%, 2%, 3%, en los mejores tiempos 4% de economía que está creando, pues no es lo adecuado. Al menos hay estabilidad y por tanto hay la oportunidad de ahora tratar de dar el salto, pero ese salto no es inmediato. Hay que apostarle a un proyecto de mediano y largo plazo como país, y eso está supeditado pues también a la política pública, y está supeditado a nuestros partidos, y está supeditado incluso también diría a nuestro nivel cultural, para ver y analizar por dónde tendremos que entrarle a esta estabilidad que nos permite trabajar. Si nos permite trabajar, pues hay que aprovechar la oportunidad, porque si no otra vez tendremos esas crisis cíclicas que ya habíamos dejado un poco de lado, pero hasta hace poco teníamos el peso a 12 pesos, con una estabilidad, y se volteó hasta los 18, 20, y si hoy ha bajado un poco, pues solo nos está permitiendo recuperar el tiempo para trabajar internamente, no como para decir que estamos bien y que vamos a crecer, porque aún el crecimiento que traemos previsto a un año o a 2 años después de las elecciones, pues es menor, es mínimo, no nos permite, si bien no es una crisis, no nos va a permitir crecer mucho. Entonces, yo lo quiero ver cuando decías, maestro, con la pregunta muy aguda de qué podríamos decirle a compañeros, a profesores, a estudiantes, pues que tenemos una oportunidad enorme de realizar mucha actividad económica, siempre y cuando focalicemos hacia dónde queremos llegar, y sí para el bienestar personal, pero también con un aporte social y económico que dinamice nuestro mercado interno. Muy bien. Bueno, yo ya había dicho que con esto terminábamos, pero yo le quiero pedir a nuestros panelistas una última opinión muy corta. Por favor, si nos escucharan los empresarios, microempresarios, un consejo rápido, qué hacer y qué no hacer en el resto del año. Comenzamos, maestro Lavalle, muy rápido. Bueno, yo vincularía el programa de emprendimiento a la empresa, a las organizaciones. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué no hacer? Dejar de innovar. Muy bien, gracias, maestro. Yo diría a los empresarios en este momento que no dejaran de contratar estudiantes de la Universidad Intercontinental. Excelente consejo. Que son profesionales que tienen una misión integral, tienen una responsabilidad social y además tienen conocimientos técnicos y de alguna manera están bien preparados. ¿Qué no harías? Nos quedan 2 minutos. ¿Qué no harías? ¿Qué no haría? ¿Qué le propones al empresario no hacer de aquí al resto del año en esta situación económica? ¿Qué no haría? Yo diría que de alguna manera no dejar de pagar sus impuestos, porque eso de alguna manera contribuye a el ingreso público. Bien, 1 minuto. Ok, bueno, creo que el empresario lo que debe de hacer es seguir innovando, seguir principalmente capacitando a su personal, volverse productivo para ser competitivo. ¿Y qué consejo les damos de no hacer? Que no hagan qué. ¿Qué no hacer? Pues ahora sí que a lo mejor suena un poquito medio uno, pero la otra es pues tener fe y esperanza en su país, ¿no? Porque si no dejar de no tener tenemos fe y esperanza. No tenemos esperanza en tu propio país, pues la pregunta quién del extranjero va a venir a darte eso. Entonces yo creo que hay que trabajar fuerte, hay que tener fe y esperanza. Ya nos dimos cuenta que estábamos asustados por algo que todavía no conocíamos. Hoy creo que ya conocemos de qué se trata el asunto con este señor. Entonces pues yo creo que hay que estar, pues buscar el positivismo, ¿no? Muy bien.
¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué no Nos sé? queda un minuto. Claro, la tentación a la informalidad, que No. subsistan, que trabajen para mantenerse en la formalidad, y eso ayuda mucho al país y a ellos mismos. ¿Qué sí hacer? Tener una visión estratégica y con mucha claridad ir creciendo en la medida de lo que ellos quieran crecer. Es decir, si fortalecen su negocio, si fortalecen 1 o 2 empleos, van creciendo, y no apostarlo todo a ganancias totales de todo o nada, sino hay que ser consistentes, disciplinados, con una planeación estratégica y aprovechando lo poco o mucho que el gobierno en sus beneficios nos pueda ofrecer. Pues muchas gracias. Este ha sido el Foro de Negocios de la Universidad Intercontinental. Gracias por seguirnos.